¿Alguien cree que Petro podría lograr ahora más de 2 millones de votos adicionales para aprobar esa convocatoria? Que él mismo debió hundir cuando se la tomaron los narcotraficantes a través de sus congresistas amigos, que le quedan de mandato, y condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada. Vamos con mi columna, se llama Frustración Constituyente. El presidente Gustavo Petro, que no pudo lograr los votos necesarios en el Congreso para hacer una reforma a la salud, ahora piensa que los conseguirá para aprobar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta de Petro no solamente es inviable en términos políticos, sino que puede anular los 2 años y 4 meses que le quedan de mandato y condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada. La Constitución de 1991, de la que Gustavo Petro se declara defensor, establece 3 vías para reformarlas: el Congreso, la Asamblea Constituyente o el referendo. Esa misma Constitución ordena que una constituyente, como la propuesta por el presidente Petro al calor de los efímeros aplausos de este viernes en Cali, empiece con la aprobación de una ley convocante votada por la mayoría del Senado y la Cámara. Las mismas mayorías que Petro tuvo al principio de su mandato, pero que se evaporaron por cuenta de la falta de interlocución con el mandatario. Supongamos, en gracia de discusión, lo imposible, que el presidente Gustavo Petro logra la mayoría en las 2 cámaras para aprobar la ley que cita al pueblo a votar por el sí o por el no a la Asamblea Constituyente. Ese sería apenas el primer paso. La Constitución ordena que la Asamblea pueda ser citada si la ley que la promueve es votada afirmativamente por la tercera parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. A la fecha, el censo electoral está compuesto por 40.292.068 votantes potenciales. Es decir, la tercera parte necesaria para la aprobación de la constituyente es de 13.430.689. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente por 11.291.987 electores. Esa votación no estuvo compuesta únicamente por seguidores convencidos del hoy mandatario. Muchos votaron por él para evitar la elección del corrupto Rodolfo Hernández o la extensión del dominio uribista. Sin embargo, y nuevamente para hacer las cuentas de la lechera, supongamos que los 11.3 millones de colombianos que eligieron presidente a Gustavo Petro quisieran hoy votar por su constituyente. ¿Alguien cree que Petro podría lograr ahora más de 2 millones de votos adicionales para aprobar esa convocatoria? Imaginemos aún más que Petro, que desde la reforma tributaria de su primer año de gobierno no ha vuelto a ver una mayoría en el Congreso, pueda conquistar el voto del Senado y de la Cámara, que el presidente, que no pudo conseguir en octubre, hace menos de 6 meses, la elección de un solo alcalde afín a sus ideas en las principales ciudades de Colombia, pueda lograr 13.4 millones. Que el líder que no logra consolidar un equipo de gobierno estable encuentre candidatos que lo respalden para participar en la elección de constituyentes y ganar mayoritariamente esa elección. Aún así, faltaría el resultado. Es posible que las fuerzas políticas que en legítimo ejercicio de su función legislativa le han negado sus reformas en el Congreso no estén representadas en la Asamblea Constituyente. ¿Será factible que Petro dicte una nueva constitución a su medida, solo y a espaldas del resto del espectro político? Si hay democracia, eso no va a suceder. El resultado lógico es que el presidente Petro estaría nuevamente obligado a buscar los consensos que no ha podido hallar en el Congreso. La única forma de medir la democracia son los votos en las urnas, no los gritos en las calles ni los insultos en las redes sociales. La historia de las consultas al constituyente primario colombiano solo registran un resultado relativamente feliz: el de 1991, cuando por un acuerdo que implicó a múltiples fuerzas políticas, un decreto de estado de sitio y la interpretación tanto forzada de la Corte Suprema de la época sobre la soberanía popular, se convocó la Asamblea que modificó la Constitución para convertirla en una norma más garantista. Hay que decir también que Pablo Escobar, por corrupción y por terror, logró que esa constituyente prohibiera la extradición. La semilla de esa asamblea fue una reforma constitucional frustrada del presidente Virgilio Barco, que él mismo debió hundir cuando se la tomaron los narcotraficantes a través de sus congresistas amigos, algunos de los cuales han llegado muy lejos. En 2003, muy recién empezado su primer gobierno y con una popularidad superior al 70%, el entonces presidente Álvaro Uribe quiso aprobar 15 reformas constitucionales mediante un referendo. Solo uno
de los 15 puntos propuestos logró la votación requerida. El fracaso fue estruendoso. En 2016, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, buscó refrendar por plebiscito el acuerdo de paz con las FARC. Después de una eficiente campaña de mentiras, ganó el no. Quizás el presidente Gustavo Petro pueda aprender en cabeza ajena para evitarse presentar un examen que nadie le está pidiendo, que dividiría más al país y que terminaría por devolverle el poder a los más enconados enemigos de los más débiles. Esa es la columna. Muchas gracias. ¿Qué piensa la jurista Ángela María Buitrago de la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en este momento? Doctora Anita, yo creo que ni es el momento ni es la solución. Y lo diría categóricamente porque Colombia y la Constitución tiene cosas muy buenas. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Las personas son las que hacen que no funcionen las cosas. Y pensando y reflexionando en la columna que acaba de leer Daniel Coronel, el tema también es cómo se ha manipulado el tema político y cómo el interés, si lo habláramos en términos aristotélicos, que sería lo altruista, no es ya esa convicción. El tema político es cómo yo logro que no pase lo que usted propone. Y dos, cómo yo me voy a atravesar como vaca muerta, no importa si hay o no ventajas o desventajas. O dos, cómo propongo yo cosas simplemente para ganarme afectos electorales, sean o no buenos para el país. Y entonces ahí viene toda la propuesta de la constituyente. Yo creo que Colombia está ahorita en un momento de inestabilidad tan grande que lo primero que hay que lograr es estabilizarla. Y la estabilidad viene por todas partes. Viene por entender que hay mayor flujo de pobreza, mayor flujo de migración que trae prácticas y trae métodos que están cambiando la cultura colombiana, que generan sin lugar a dudas también necesidades. Tres, que hay necesidad de entender que el país es uno de los países más pobres del mundo y sobre esos supuestos también no es arreciar un discurso en contra de las personas que puedan tener o de las que puedan no tener. Yo creo que esto también es un enfoque equivocado. Uno no puede hablar contra un sistema que ha funcionado durante tantos años, pero sí puede buscar equilibrios importantes sin necesidad de atacar a las otras personas. Y entonces aquí se ha vuelto el de los bandos, ¿no? Y esto no lo arregla la constituyente. Esto es un problema social. Esto es un problema que está surgiendo de la base y que hay muchísima gente que tiene la difícil realidad de tener que sobrevivir día a día en un país con tantas diferencias, tanta discriminación, tanta estratificación. Y dos, que además apela a modelos que no tiene tampoco ninguna lógica que permita que esto se cambie. Esto no lo arregla la constituyente. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al agua, el acceso a vivir y a sobrevivir en un país como el nuestro no lo arregla la constituyente. Miren que la constitución nuestra tiene derechos hermosísimos, pero no se han aplicado.